Hola, buenas tardes. Si acaso aquí entre todos. Mi nombre es Iván Gracia. Soy parte soy arquitecto de software en Curento. Y Curento es un proyecto desarrollado por la Universidad Rey Juan Carlos y por la empresa Naibatec. Y estoy aquí para hablaros no solo de Curento, sino porque Curento es la implementación particular del Generic Enabler, que es el Stream Oriented Generic Enabler. ¿Vale? Entonces, os voy a hablar un poco del Stream Oriented Generic Enabler, de Curento, del proyecto de Curento y de algunas tecnologías que permite utilizar Curento. Ya han estado introduciendo algunas cosas en otras presentaciones, pero ahora lo vamos a ver un poco más en profundidad. Entonces, además de eso, tengo unas demos preparadas también para enseñaros más capacidades de Curento y pondré algunos trozos de código en la presentación para que veáis cómo queda el código de esto. Al final, los Generic Enablers están destinados el público objetivo son los desarrolladores, entonces la idea es que sean lo más fáciles, sean APIs que sean lo más fáciles de utilizar y que rápidamente los desarrolladores estén haciendo lo que tienen que hacer, que es generar productos sin tener que bajar quizás al nivel que necesitaría al nivel que sería necesario, por ejemplo, para transmisión de media, para transcodificación y todo eso. Todas estas cosas que estoy diciendo, van a salir bastantes conceptos a lo largo de la presentación, entonces si en cualquier momento si decís, oye, ¿esto qué es? Me paráis y lo aclaramos en un momento, ¿vale? Porque al final te metes en un diccionario ya y como son palabras muy normales para, digamos, de tu dominio, pues de tu dominio de aplicación, pues ya no te das cuenta que igual no son tan comunes, ¿vale? Entonces, antes de lo primero que vamos a hacer, lo primero que quiero introduciros es de qué va, cuál es el objetivo al final del Stream Oriented Generic Enabler y de Curento. Al final son las comunicaciones humanas, ¿vale? ¿Por qué es esto? Porque al final con el advenimiento de canales ilimitados, de ancho de banda ilimitado, aplicaciones ilimitadas, noticias ilimitadas, todo ilimitado, al final cada vez parece que la gente se siente como más aislada, ¿no? Entonces la tecnología para conectar a personas y ideas, pues parece que solo ha empezado a hacer mella en esa necesidad que tenemos de compartir todas estas ideas y de sentirnos más conectados con el entorno, con la gente y demás, ¿no? Entonces, aunque estemos en un periodo transaccional donde somos capaces de instantáneamente conectarnos con otras personas, quizás lo que necesitamos es algo, no tanto una mensajería instantánea, sino como una manera más, ¿cómo decirlo? No más profunda, pero una manera con más significado, una mensajería con más significado, ¿vale? Que sea capaz de transmitir más información o de conectar más a las personas. ¿Y cuál ha sido siempre el problema de las comunicaciones y de transmitir estas ideas y de sentirnos conectados con otra gente? Pero si no os importa, voy a hacer un momento aquí la profe. ¿Y cuál ha sido el problema siempre a la hora de conectar con otras personas? Pues la distancia, ¿vale? El conectarnos con otras personas siempre que están a mucha distancia, esto siempre ha sido el gap que ha intentado, llenar la tecnología. Es que ha intentado acercar la tecnología, es decir, acercar a personas que estén lejos para que sean capaces de comunicarse, de compartir ideas, etc. Entonces, la tecnología detrás de Generic Enabler y detrás de Curento está orientada a esto, a la comunicación con un poco más de significado, no solo instantánea,
independientemente de la distancia. Entonces, para esto, las tecnologías multimedia pues, han evolucionado bastante. Al principio, cuando empezábamos con el 2G, pues había audio, con el 3G ya tenemos vídeo, con el 4G podemos tener vídeo en alta definición, el 5G vídeo en alta definición 3D. Es decir, toda la tecnología ha ido evolucionando siempre para que en ese gap, ese espacio que hay entre las personas, esa distancia, las comunicaciones que tengamos entre nosotros sean más ricas. ¿Vale? Entonces, aprovechando todos estos canales que cada vez ofrecen más capacidad, el objetivo es que todo lo que nosotros comuniquemos esté también enriquecido aproveche el ancho de banda de estos canales y que no se limite solo al audio y quizás al vídeo normal de 3D. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la visión en la que se basa Qurento? Porque al final, y el Generic Enabler. Porque al final el Generic Enabler es un servidor de media que no solo nos permite transportar vídeos, sino que nos permite hacer muchas más cosas. Entonces, el salto, la idea es dar un salto de simplemente una comunicación simple entre dos personas o entre dos puntos terminales, entre dos endpoints, a hacer algo más, ¿vale? En ese transporte podemos hacer muchas cosas. Se puede extraer información, se puede grabar, se puede analizar, se puede aumentar, etc. Entonces, este es, por decirlo de alguna manera, este es el giro que pretende dar y que se puede dar teniendo un servidor de media entre una comunicación entre dos o más endpoints, ¿vale? O sea, entre dos o más puntos. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes para obtener todo esto que hemos comentado? Pues el primero es Qurento, como ya decíamos, es la implementación específica del Generic Enabler, del Stream Oriented Generic Enabler. OpenCV, que es, no sé cuántos de vosotros conocéis OpenCV, pero es una librería de visión computacional, de software libre. Y luego WebRTC. Y en esta parte voy a hacer mucho hincapié. Entonces quería preguntaros cuántos de vosotros conocéis WebRTC. Así un poco... ¿Nadie? ¿No os suena de nada? ¿Os suena Google Hangouts? Sí que os suena, ¿no? Pues, pues Google Hangouts utiliza WebRTC, por ejemplo, para transmitir vídeo y audio, ¿no? Es la tecnología que va a causar el siguiente desplazamiento hacia una comunicación, hacia una adopción en masa de vídeo, audio e incluso de ficheros, porque permite también intercambiar información, ¿no? Permite vídeo de alta calidad, permite vídeo Full HD. Y además, lo interesante de WebRTC es que es en el navegador. ¿Por qué es interesante en el navegador? Porque es la aplicación más pervasiva que existe ahora mismo. Todo tiene un navegador, los dispositivos móviles tienen navegadores, las tabletas, los portátiles, todo tiene un navegador. Entonces, con muy poco esfuerzo, ya has llegado a todos los dispositivos a los que puedes llegar. No todos los navegadores la implementan, hay que decirlo. Lo siento Internet Explorer, lo siento Safari, pero Explorer, creo, en la siguiente versión, en la de Edge, creo que se llama, lo van a implementar. Y bueno, es un draft que, o sea, esta tecnología ha sido digamos, especificada por el World Wide Web Consortium, y el trabajo de protocolario, digamos, por el Internet Engineering Task Force, ¿vale? Entonces, lo que va a permitir WebRTC es, como os comentaba, simplificar las comunicaciones en tiempo real en el navegador web. Y esto es interesante porque, os decía, es
está en todas partes. Entonces, el objetivo al final es tener una sesión de media de tiempo real en tu navegador, WebRTC web, evidentemente de red, RTC es Real Time Communications, ¿vale? Entonces es muy interesante porque adapta, o sea, el principal objetivo de WebRTC es la comunicación en tiempo real, que sea tiempo real, y para eso lo que hace es adaptar automáticamente la calidad del vídeo transmitido según el ancho de banda del que disponga el dispositivo. ¿Vale? Esto, comparado con algunas otras cosas, como por ejemplo HLS o RTMP o algo así, no sé si os suena, de verdad que si no os suena alguna cosa de estas, porque yo las suelto así muy ligeramente. Y RTMP es Flash, por ejemplo, Flash, sabéis que siempre llega un momento que se te queda ahí pillado y empieza a dar vueltas, y eso es porque está, igual ya se ha comido, tiene un pequeño buffer, entonces lo que te asegura Flash es que siempre va a seguir emitiendo, o sea, siempre vas a seguir teniendo la misma calidad, pero va a llegar un momento que si tu conexión no es lo suficientemente rápida como para absorber toda esa información, pues se va a quedar parado, te va a salir la ruedecita y luego ya continúas. Con WebRTC esto no pasa, lo que sí que pasa es que va a bajar la calidad de tu vídeo, pero al menos vas a seguir viendo ese vídeo. Entonces, ¿cuál es WebRTC? Este es digamos, la foto de cómo está el ecosistema de WebRTC ahora mismo. Hay aplicaciones para desarrolladores, hay aplicaciones para empresas, hay distintos o sea, si tenéis un rato, echadle un ojo porque es interesante. Pero vamos, tampoco quiero hacer mucho hincapié en esto. Y os voy a contar un poco sobre cómo estaban las cosas antes de WebRTC y por qué era WebRTC algo... O sea, por qué veíamos que WebRTC era algo necesario. Al final, lo que teníamos antes de WebRTC, en la parte de cliente, de desarrollador del cliente, pues era un espagueti, ahí había de todo, una amalgama de cosas. En el lado de infraestructura, eso seguía igual. ¿Qué pasó cuando llegó WebRTC? Pues que de punto a punto, al final tienes unas APIs unificadas, tienes unos estándares, tienes free and open source software, y es multiplataforma, sirve para navegadores, etc. ¿no? ¿Cuál es el problema? Que esto sigue igual, la parte del servidor pues sigue igual, ¿no? Porque al final lo que define WebRTC es una serie de APIs que la parte del cliente, que no sé si os sonarán para JavaScript, que son el GetUserMedia, el RTC Peer Connection y los data channels, que es para intercambio de información, y estas APIs han sido incorporadas en los navegadores. Entonces, en los navegadores, por supuesto, que se puede como WebRTC o WebRTC, de nuevo Safari y Explorer, lo sentimos. Y entonces cualquier desarrollador que disponga de, con un poco de experiencia de programación de JavaScript puede construir una aplicación rápidamente interactiva de vídeo entre los endpoints. La verdad es que, o sea, al final, esto lo han intentado hacer todo lo simple que han podido, pero a veces parece que estas APIs, como ya sabéis, todo esto se intenta hacer todo lo sencillo que se puede, pero luego las APIs te acaban saliendo un poco raras. Y personalmente creo que, o sea, no sé, al final yo seguro que es lo mejor que se puede hacer, pero es un poco, tiene ahí su intríngulis y hay que coger ciertas cosas y hay que tener algunos conceptos muy claros, ¿no? antes de meterse con estas cosas. Entonces, WebRTC lo que permitía, todavía estamos en el segundo estado. Aquí lo que te permite WebRTC es una tecnología mesh, una tecnología de malla entre distintos navegadores, ¿vale? Pero ahí todavía no tenemos nada en el servidor. Entonces, ¿cuál es el siguiente salto natural que tenemos que dar? El siguiente salto natural es en la parte del servidor, ¿vale? Porque ahí todavía hay mucho que hacer y ese es el gap hacia el que se orienta el Generic Enabler y la implementación específica que es Curento, ¿vale? Entonces ya tendríamos unas APIs unificadas y unos estándares, etcétera, no solo en la parte de navegador, sino también
en la parte del servidor. Sí. Ese gap es el que en la tecnología anterior de hace años cubría Red 5, por ejemplo. Este servidor que implementaba el protocolo de media de Adobe para que usara... Sí, podría ser. Es que ahí sí, algunos servidores, dicen servidores como Wowza, Red 5, etc. Para los que no lo conozcan, estos servidores son servidores de media que lo que permiten es conectar, permiten hacer de uno a muchos, por ejemplo, pero a través de Flash. El problema de Flash, o la diferencia principal que tiene WebRTC con Flash es que primero WebRTC no tienes que instalarte ningún plugin, es open source, no es, sobre todo por lo del plugin, entonces ya te va a funcionar directamente, no te va a decir, no, es que tienes un problema de la versión de no sé qué. No sé si habéis visto, además también ahora Firefox, por ejemplo, en la última versión de Firefox automáticamente, por defecto, te va a preguntar si estás seguro de que quieres usar Flash, porque hay unos agujeros de seguridad en su... Entonces todo esto son más cosas añadidas y son más piezas al puzzle, etc. Y lo que tenía Flash en ese caso, y yo creo que la principal diferencia es que no es tiempo real. Aunque tú intentes, por ejemplo, con Wowza, no sé yo la experiencia que tenemos con Wowza, aunque le digas quiero que sea una live application, etcétera, etcétera, puedes no tener tiempo real. De todas formas, puedes conectar. Luego, si queréis, comentamos un poco eso, porque todas estas piezas de todos estos servidores de media al final se pueden acabar enchufando de una manera o de otra. Entonces, si tomas Purento y coges un cierto tipo de endpoints, ahora os comentaré lo que son los endpoints en Purento, tomas endpoints, perdón, que no sale solo. Si tomas endpoints, un endpoint de RTP, puedes conectarte con un Wowza o un Red 5 por RTP y que el Wowza ya distribuya eso por RTP. Entonces podrías incluso tener las dos, o sea, esos dos, incluso como un fallback o lo que sea, por ejemplo, para el caso de Safari o para el caso de Internet Explorer que no pueden utilizar WebRTC, o sea, que no tienen implementado WebRTC, el API WebRTC, pues ese sería una cosa muy válida para hacer un fallback. ¿Vale? O en casos que no te interesa el tiempo real, igual es un webinar y para un webinar que no sea en directo o algo así, no necesitas tiempo real, pero sí que necesitas máxima calidad. Entonces, al final, todas estas tecnologías, no existe la bala de plata, entonces tienes que elegir entre el mejor de los dos males que sea. Entonces, o tienes tiempo real o tienes máxima calidad. Entonces, eso ya lo decides según el caso de uso. Entonces, ese es el salto que se quiere dar, ese es el salto que se debe dar en la parte del servidor, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a permitir? Pues a la hora de... Esto es... al final, la mayoría de aplicaciones que hay ahora mismo que tienen una base en servidor, etcétera, por ejemplo Skype y demás, son aplicaciones horizontales, ¿vale? O sea, es decir, cubren una necesidad muy amplia, o sea, una necesidad de un grupo de personas muy amplia. ¿Cuál es el problema? Que para hacer aplicaciones verticales, para hacer una arquitectura vertical, pues meterte en todo este jaleo, ahí en la soledad de tu alcoba, decir, me voy a poner ahora a implementar el no sé qué, el vídeo y tal, además de ya el cliente, etcétera, todo eso eso es una carga y es una curva de nivel de entrada muy alta, ¿no? Entonces, el hacer una aplicación, una arquitectura vertical de propósito específico, sin WebRTC o antes de que existiera WebRTC o sin infraestructuras de media, requería un esfuerzo muy grande. Entonces, la dirección, WebRTC es una tecnología disruptiva en la dirección de las aplicaciones de propósito general. Como ya os comentaba, Google Hangouts utiliza WebRTC hasta 10, creo recordar, hasta 10 participantes utilizan WebRTC.
¿Por qué lo hace hasta 10 participantes? Porque al ser una tecnología de malla, o sea, al ser conexiones en malla, pues si son 10 participantes tú tendrás 9 flujos de salida para cada uno de los otros 9 participantes y vas a tener otros 9 flujos de entrada de cada uno de los otros 9 participantes. Entonces, eso carga mucho el navegador y entonces al final te asegura en tiempo real hasta esa cantidad. A partir de ahí ya pasas por otro servidor, ya no es tiempo real, pasas por una CDN, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es una de las cosas que va a permitir, que permite el tener los servidores de media. ¿Vale? ¿Cuál es una de las principales cosas? O sea, WebRTC al final es una tecnología de web y muchas tecnologías tradicionales que ya existían, como por ejemplo Skype o los servicios tradicionales de teléfono, al ser una tecnología de web, WebRTC puede aplicarse a un montón de campos, sin necesidad de como ya decías, el browser es la herramienta más pervasiva, es la aplicación pervasiva por excelencia. Entonces, dices, ¿dónde va a quedar? O sea, si nos llevamos todo al browser, ya no tienes necesidad de instalarte aplicaciones, además, sobre todo en entornos empresariales donde tengas limitada la capacidad para instalar en equipos plataformados donde no puedes instalar aplicaciones, etc. ¿Qué puedes hacer, ¿no? Esto es una de las cosas que permite WebRTC. Y WebRTC, ya os voy a contar un poco, ya vamos enfocando un poco más todavía el tiro hacia WebRTC y las infraestructuras de multimedia, ¿vale? Los servidores de media. Como ya decíamos al principio, cuando veíamos el canuto este azul y dos muñequitos pintados a cada lado, donde decías, bueno, pues es que el media, me refiero, voy a hablar de media todo el rato, pero puede ser vídeo, audio por separado, o audio y vídeo todo junto, según lo que estéis haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, compartir el escritorio, eso solo sería media, o sea, eso solo sería vídeo, pero por simplificarlo llamamos todo media y esto. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio, o sea, con una aplicación punto a punto, pues tú tienes un WebRTC, es un flujo de media de WebRTC, entre, por ejemplo, hemos puesto un navegador Chrome, un navegador Firefox, y ya está. Y ahí se acaba todo. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué es lo que puedes hacer con la aplicación de una infraestructura multimedia? Que con las aplicaciones con una infraestructura de media, ahí ya podemos hacer muchas cosas, ¿vale? Ahí se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los servidores de media tradicionales ahora mismo? Pues transcodificación. La transcodificación es, el vídeo y el audio que tú envías, que sale de tu navegador, de una aplicación hacia algún lado, pasa por unos algoritmos astutos que lo codifican y uno de ellos es WP8, otro es H264. Entonces, hacer esa transcodificación no es algo que el implementar esa transcodificación no es algo que hagas en una tarde. Entonces, las infraestructuras de multimedia pues, pueden hacer esta transcodificación por ti. ¿Vale? ¿Para qué se puede utilizar esto? Pues WP8, que es el códec de vídeo de WebRTC, pues lo puedes pasar a H264 y ya lo tienes en Flash, por ejemplo. ¿Qué más pueden hacer? Pueden hacer las de Multipoint Control Unit o SFU, que es Selective Forwarding Unit. Esto nos permite aplicaciones de multiconferencia para tener, o incluso de one-to-many, o alguna de broadcasting, etcétera, etcétera. ¿Y qué más pueden hacer? Pues grabaciones. Y estos puede grabar el media que se esté enviando, etcétera. Pero al final son aplicaciones que ya existen en los servidores de media actuales, entonces se quedan un poco cortas, ¿no? ¿Qué es lo que querríamos? Pues, o qué es lo que el Generic Enabler y Curento pretenden añadir,
estos servidores de media, donde tenemos la codificación, tenemos el multipoint control unit, tenemos la grabación. Entonces tenemos un media que va de un lado hacia otro punto y entonces ahí podemos aplicar estas tres cosas, ¿vale? Pero podemos hacer mucho más. O sea, con este media, ahora mismo, o sea, nos quedamos con las capacidades que hay ahora, nos quedamos muy cortos. Entonces, ¿qué queremos? Pues queremos la capacidad de un procesamiento flexible. Queremos la capacidad de hacer realidad aumentada, como os enseñaba, por ejemplo, Álvaro en el widget del Crowd Detector. Eso es un detector de multitudes que levanta una serie de eventos y tal. Entonces, por ejemplo, ¿para qué te puede servir un filtro de realidad aumentada que te diga, o que esté haciendo un procesado sobre una imagen y te diga si se está formando una multitud? Pues, ¿por qué puede ser? Pues se está formando una multitud porque hay una pelea. Entonces, hay que enviar a la policía, por ejemplo, o a alguien le está dando un infarto, pues tienes que enviar a una ambulancia, o simplemente es un mimo, ¿sabes? Porque no hay que hacer nada. Disfruta. Entonces, esto le levanta una serie de eventos que, por ejemplo, en la demo en el widget del Crowd Detector se envían al Context Broker, nuestro hipotético centro de control en algún sitio pues está recibiendo esas alertas de que se está formando una multitud, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué más tienes? Mezclar vídeos distintos. Ahora veremos algunas demos sobre eso, sobre la mezcla de vídeos, sobre el blending. Luego hay otra manera de mezclar vídeos, pero más bien de componer vídeos. Por ejemplo, para ahorrar ancho de banda, en una multiconferencia podríamos, no sé, parece bastante interesante que, por ejemplo, en un dispositivo móvil, en vez de recibir 9 flujos de vídeo, recibas uno solo, donde se hayan juntado los 9 flujos de vídeo. Entonces estás ahorrando un montón de ancho de banda, estás ahorrando datos, que no vas a recibir la misma calidad evidentemente no vas a recibir la misma calidad, pero es que igual no es lo que igual no es el objetivo. O sea, para ti tu objetivo es seguir en comunicación, en esa comunicación que tienes con esas otras 8 o 9 personas. Entonces todo esto, analizarlo, el Crowd Detector hace análisis, podríamos tener también un filtro de hecho hay un filtro que reconoce matrículas, reconoce caras, etcétera, etcétera. Entonces al final todo esto crea, ¿qué es lo que queremos darle para lo que os contaba al principio, para hacer esta mensajería más, o esta manera de transmitir información con un poco más de sentido? No solo que sea instantánea, sino que tenga más significado. Pues ¿qué necesitamos? Necesitamos un contexto. Necesitamos darle el contexto que nos permite hacer todos estos análisis, a sumar contenido. Por ejemplo, no sé, puedes cambiar un fondo. Al final, pues no sé, luego veremos alguna demo con un filtro de croma, que al final es lo que tiene el nombre del tiempo detrás, o una serie de comandos de control que puedas enviar a esto. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues queremos hacer transcodificación, como teníamos antes, queremos una MCU, como teníamos antes, para hacer multiconferencia, queremos grabar, pero es que también queremos enriquecer ese vídeo, queremos hacer realidad aumentada, queremos analizarlo, combinarlo, transformarlo, adaptarlo a lo que queramos. Y básicamente, al ser lo que queremos además es que esta arquitectura sea modular y sea ampliable por el desarrollador para que cubra los requerimientos que cada uno necesite. Hay una serie que tenga todas estas cosas, vengan de base, pero si necesitas algo particular, lo puedas hacer, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué tenemos al otro lado? Pues ya no tenemos un media, ya no tenemos simplemente un audio y un vídeo, sino que tenemos un audio y un vídeo enriquecido. Tenemos un audio y un vídeo que nos da información, ¿vale? Que además de lo que ya tenemos, o sea, además de simplemente ver ese vídeo, tenemos información. Entonces, ahora ya es cuando nos metemos en el ajo y vamos a hablar ya particularmente de Furetto, ¿no? Entonces hay una serie, antes de empezar, hay un par de conceptos clave que queremos que plasman aquí en esta transparencia, ¿vale? Y que son más o menos
por decirlo de alguna manera, los building blocks sobre los que puede actuar un desarrollador para construir aplicaciones con Qurento. ¿Alguno de vosotros conoce GStreamer? Vale, pues GStreamer es una librería de software libre para tratamiento de imágenes. Entonces, si conocierais GStreamer, alguna de estas cosas ya os sonaría, porque es terminología que se utiliza mucho, que se utiliza allí. ¿Vale? De hecho, vamos, nosotros por debajo, Qurento por debajo utiliza GStreamer, la parte de OpenCV, y nuestro stack de WebRTC está basado en eso. ¿Vale? Entonces, el primer concepto clave de Qurento, y que es la granularidad más fina a la que puede llegar un desarrollador sin tener que meterse ya a desarrollar un filtro en concreto y demás, o alguna cosa en concreto, o sea, es que me he dado cuenta que ya estoy diciendo filtro, estoy haciendo algunas cosas, pero... Vale, son los media elements, son los elementos de media. El media element es la cajita más pequeña a la que se puede llegar y son elementos interconectables que proporcionan una capacidad específica. Entonces, ¿qué capacidades específicas son las que tenemos? Pues tenemos las de enviar y recibir media, como puede ser RTP o HLS o WebRTC. Procesar media, que esto normalmente son filtros de distintos tipos. Pues tenemos el filtro Crowd Detector, es un filtro detector de detección de matrículas, un filtro que... En fin. Esto, todas las cosas que... Hay muchos algoritmos de procesamiento de vídeo que al final se pueden aplicar a un filtro y poner como un módulo en Qurento, ¿vale? Y incluso también, ya no solo de procesamiento, sino que de transformación. Por ejemplo, tenemos un filtro que detecta una cara y la cambia por una imagen que le diga. Nosotros normalmente ponemos un casco de Darth Vader, pero bueno, me parece muy útil eso, pero para las demos va bien. Entonces permiten transformar media, ¿no? Entonces son capacidades, la capacidad que cada uno de ellos ofrece una capacidad determinada y se pueden conectar entre sí. Están listos para usarse y además se pueden añadir nuevos elementos de media porque ya decíamos que es una arquitectura modular y de hecho se añaden nuevos elementos de media. Entonces, ¿cuál es el otro concepto que os decía que es muy importante a la hora de entender, o sea, a la hora de trabajar con Qurento? Es el pipeline, ¿vale? Un pipeline, digamos, es un contexto, es un entorno en el que un conjunto de elementos de media vive juntos, ¿vale? Y en los pipelines, dentro de un pipeline, puedes crear una serie de media elements distintos y conectarlos entre sí. La manera en la que se conectan los elementos, los media elements, afecta al resultado final del media que vas a tener. Si, por ejemplo, si tienes un filtro que cambia el fondo y luego tienes un filtro que reconoce colores, pues ya estás afectando al siguiente filtro, porque el primero ha transformado la imagen, ¿vale? Esto es algo que por ejemplo, aquí tenemos aquí está, en este pipeline estamos recibiendo, es un pipeline que recibe media por WebRTC, lo pasa por el fantástico y súper útil filtro que te pone un casco de Darth Vader y después se lo envía por RTP a otro cliente en otro sitio. Aquí, este de aquí es un endpoint de grabación. ¿Qué pasa? Que al tenerlo aquí conectado a la salida del filtro de Darth Vader, lo que estamos haciendo es grabar el vídeo ya modificado. Si lo ponemos antes, vamos a guardar el vídeo sin modificar, ¿vale? Entonces, y aquí lo que estamos haciendo es no aplicar ningún filtro y simplemente guardar lo que nos llega del otro punto, ¿vale? Entonces, esto es importante porque según cómo se vayan conectando las cosas, pues puede salir una cosa o algo que no te esperes. Entonces, al final, ¿qué decimos siempre? Que Qurento es como una caja de Lego, donde vienen todos los trocitos, que son los media elements, que están listos para ser usados, ¿no?
Entonces, como ya comentábamos, tenemos una serie de protocolos y códecs y demás, que estos son los de envío de media y recepción de media, que es el WebRTC Endpoint, el HTTP GET y POST, que estos, he de decir que este lunes hemos sacado la release 6 de Curento y estos dos los hemos eliminado, ¿vale? Porque en un futuro los vamos a sustituir por HLS, que va bastante mejor que estos dos. Y un RTP Endpoint, que este sí que está, ¿vale? Tenemos repositorio de media con un player de media, un recorder endpoint que nos permite almacenar en una URI en general. O sea, eso puede ser una CDN, puede ser una dirección de tu disco duro, lo que quieras. Y el player endpoint, por ejemplo, que nos permite el mostrar un vídeo que tengamos almacenados también y que sea accesible desde una URI. Es decir, por ejemplo, un flujo de una cámara de RTSP, eso nos permitiría mostrarlo. O un vídeo que tengamos almacenado en nuestro disco duro que hayamos guardado, nos permitiría mostrarlo, etc. Incluso por un vídeo que esté accesible desde HTTP nos permitiría, ¿vale? Entonces luego tenemos unos filtros de visión computacional, como son un ZBAR filter, que es para códigos QR, o un Face Overlay filter, que nos permite básicamente lo del casco de Darth Vader es una implementación particular del Face Overlay filter. O un filtro genérico de GStreamer, que esto básicamente de GStreamer, desde línea de comandos puedes crear una serie de filtros, por ejemplo, para hacer un mirror de una imagen o, no sé, para cambiar el frame rate de una imagen o el tamaño de una imagen. Entonces eso nos permitiría utilizarlo. Y luego tenemos comunicaciones de media, o sea, comunicaciones de grupo, perdón, que sería, por ejemplo, el composite, que es este que os comentaba antes, que nos permite poner en una estructura de malla una serie de flujos de media que recibamos para ahorrar y combinarlos en uno solo. O un dispatcher donde recibimos un flujo de media y elegimos, o tenemos muchos flujos de media que están entrando, y podemos elegir cuál es el que van a ver todos los demás que estén conectados, etc. ¿Vale? Entonces, al final, el generar aplicaciones con Curento pues, es como un juego de Lego. Entonces, tú tienes tu caja de herramientas y entonces puedes generar aplicaciones totalmente distintas. Esto, la primera que hay aquí, básicamente es, en el centro aquí tenemos una serie de WebRTCs, aquí hay 4 WebRTCs y 4 WebRTC endpoints, y básicamente es una multiconferencia. Son 4 personas hablando entre sí con vídeo en tiempo real. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí hemos puesto un endpoint, un filtro que, por ejemplo, esto nos permitiría, imaginemos una consulta de telemedicina, ¿vale? Ahora mismo una consulta de telemedicina, por ejemplo, que podréis usar Skype, que, por ejemplo, no te permite grabar el vídeo. Además, lo de la protección de datos no lo he leído, pero no sé si estará muy bien. Entonces, además de todo eso, es decir, que ya es una infraestructura que está controlada por el desarrollador y está dentro de un entorno ya propio, nos permite hacer en esa videoconferencia con nuestro médico, por ejemplo, si tienes una serie de sensores que estén conectados al paciente, etcétera, en su domicilio, pues esto se lo podríamos añadir al vídeo que está recibiendo el médico o el facultativo del otro lado. Entonces, esto también sería, por ejemplo, sería otro caso de uso. Y entonces esta otra aplicación que, bueno, es otra aplicación distinta donde llega un flujo de media, se almacena, luego se distribuye por otros 2 canales, etc. Entonces, ¿cómo se crean las aplicaciones con Curento para hacer todas estas cosas que ahora ya pasamos de la parte de bloques a, digamos, llevar a un mejor nivel? Y ahora vamos a ver cómo sería una arquitectura con Curento, ¿vale? Curento lo que tiene es el servidor de media, normalmente lo llamamos Media Server o KMS, de Curento Media Server. Básicamente lo que tiene es
tiene un puerto de WebSockets, tiene una interfaz de WebSockets con un protocolo de JSON RPC. Como ya os hemos estado dando la chapa todos estos días con el JSON, pues creo que no hace falta hacer ningún hincapié en eso. Y básicamente eso es lo que llamamos el Curento Protocol. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier cosa, cualquier lenguaje que pueda hablar con un WebSocket y que pueda meter JSON y enviar JSON a través del WebSocket puede hacer de señalización para un media server, para un servidor de media de Curento, ¿vale? Pero nosotros lo que tenemos es unas implementaciones concretas, lo que se ofrece en Curento son implementaciones concretas de este protocolo para que estén listas para el desarrollador para usar, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un cliente de JavaScript que se conectaría en este caso sin ninguna infraestructura intermedia. Tenemos un cliente que es un browser conectado directamente al media server y controlando este media server a través de nuestro Curento client, que es una API que al final lo que hace se traduce en llamadas, invocaciones de JSON RPC a través del WebSocket con el media server, ¿vale? Esta parte es muy importante y es que el tráfico de media va por otro lado. Es decir, el WebSocket solo se utiliza para señalización. Señalización también es una cosa que voy a decir bastante y que se utiliza a la hora de hablar de media, porque por un lado va el media y por otro lado va el control, digamos, el protocolo de control. Entonces, en este caso, la señalización sería esta parte de arriba y luego el tráfico de media va aquí, ¿vale? Es que esto es curioso, que parece muy evidente, pero a veces, por ejemplo, tenemos una lista de correo y a veces llegan mensajes de, bueno, ¿y cómo meto el vídeo por el WebSocket? Y dices, pues no lo metes. Entonces, porque va por otro lado. Entonces, hay una serie de conceptos que como en todo hay una serie de conceptos básicos que es importante aclarar siempre antes de meterse de lleno en las cosas, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué otro tipo tenemos de arquitectura? Estas dos son muy similares. Básicamente lo que tienen una pieza intermedia aquí, que es un servidor de aplicaciones, que puede ser un servidor en Node.js. ¿Conocéis Node.js? Vale. O un servidor de aplicaciones de Java. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, nosotros estamos utilizando mucho Spring Boot, que si no lo conocéis y desarrolláis en Java y hacéis cosas de servidores de aplicaciones, yo os lo recomiendo, porque básicamente lleva dentro un Tomcat embebido, levantas una aplicación servidora súper rápido y que te permite establecer endpoints de WebSockets o crear APIs REST, eso muy, muy fácil. Entonces, ¿qué es lo que hemos conseguido con esto? Si os fijáis, ahora ya aquí hay un protocolo de señalización. Este protocolo de señalización está totalmente aislado del protocolo de Curento. Es decir, que lo que esté pasando aquí atrás, a nuestro cliente le da lo mismo. El protocolo de señalización aquí puede ser tan simple o tan complejo como queramos. Y además de eso, además de aislar al cliente, al desarrollador de la parte del cliente, de todas las triquiñuelas que tengamos que hacer para configurar, para crear nuestro pipeline, que al final es nuestra aplicación, pues además que aquí podemos hacer muchas cosas. Puedes hacer autenticación, autorización. Básicamente, por ejemplo, para crear una aplicación de multiconferencia necesitarías algo así. O utilizar alguna otra cosa, como por ejemplo un SIEM de estos por clientes y tal, pero que también hay servidores creo que hay algún framework de SIEM para cliente que no requiere un servidor, pero en general para realizar
para realizar ya una aplicación, para hacer una aplicación ya un poco más, con un poco más de empaque, vas a tener que utilizar, vas a tener que poner ahí una pieza intermedia donde esté toda la lógica de negocio de tu aplicación. Sea lo que sea gestionar usuarios, interconectar usuarios entre sí, porque al final para conectar dos navegadores entre sí, pues tienes que saber dónde están. Y o sabes dónde están porque te mandas la URL o lo que sea, o por ejemplo lo que os estaba enseñando antes Álvaro, al final él lo que tiene es una aplicación servidora en un sitio donde él se ha registrado y donde yo también estaba registrado. Y la aplicación servidora es la que ha conectado los WebRTC endpoints, etcétera, y ha configurado, ha hecho todas las triquiñuelas que tuviera que hacer en el media server para que él y yo nos viéramos. Entonces, el protocolo de señalización, por ejemplo, en ese caso, es muy sencillo, quiero llamar a este tipo, quiero llamar a Igracia, o quiero llamar a Ranz, y entonces ya todo lo que tenga que hacer el servidor de aplicaciones o nuestra lógica de negocio, pues lo hace, ¿no? Entonces, con todo esto ya vamos a la parte de las demos, porque además creo que ya me estoy extendiendo bastante en esto. Y os voy a contar un caso de uso, por ejemplo, que hicimos en la Campus Party de Brasil del año pasado, que básicamente era una demo muy sencilla. Lo que teníamos era, eso es una tele, teníamos una webcam, estaba conectado a un servidor donde estaba nuestro servidor de media, donde estaba el Web Media Servers, y había una aplicación, un servidor de aplicaciones en Java. Por aquel entonces todavía usábamos JBoss, y luego se podía subir a YouTube ese vídeo, ¿vale? Entonces detrás, aquí veis una tela azul, eso es un filtro croma, y ahora os voy a poner el vídeo que es el resultado de todo eso. Vamos a ver un momento, lo pongo aquí. Lo llevo para allá. No sé si lo consigo. No lo consigo. A ver un momento. Ahora que deja. Ahí está. Vale. Y básicamente esto ahora os enseñaré cómo estaba construido este pipeline, pero básicamente esta era la tela azul, este es el filtro de croma, esto lo genera un filtro, otro filtro distinto, la pelotita amarilla era el puntero, y según iban entrando en una de las regiones o en otras, levantaba unos eventos que configuraban el pipeline en tiempo real, ¿vale? Cambiaban, ahí está, no podíamos irnos sin verlo. Entonces según el icono que eligiera, pues se cambiaba el fondo, el filtro que reconocía las caras te ponía una cara u otra y tal. O sea, esto... y luego los dos iconos de ahí eran para tirar lo que habías hecho o para subirlo a YouTube, ¿no? Entonces hay un canal en YouTube que está lleno de vídeos de gente de la campus, y esos son los mejores momentos. A ver, espera, ¿bien? Vale, entonces básicamente esto era el pipeline que teníamos. Básicamente lo primero que teníamos, o sea, la imagen la recibíamos por una webcam, por WebRTC, aplicábamos un filtro de espejo, porque si no hubiera sido un poco raro el que estaba moviendo la bola, al final te ves moviéndola ahí y eso es muy extraño, ¿no? Entonces luego lo que hacíamos era detectar la pelotita amarilla, y este filtro, el pointer detector, este filtro lo que hace también es define ciertas regiones en la pantalla, que cuando detecta que el puntero ha entrado en una de esas regiones, pues levanta un evento. Teníamos una serie de listeners para esos eventos y cambiábamos el pipeline en tiempo real. ¿Qué cambiábamos del pipeline? Pues el croma, que es lo que te cambia el fondo por lo que sea, y el detector de caras, que es lo que te ponía o la cara del Donkey Kong o la del Street Fighter o lo que fuera. ¿Por qué os digo que es importante? Por ejemplo, aquí la podríamos haber liado bastante si hubiéramos invertido el croma por el detector de punteros. ¿Por
qué? Porque el detector de punteros lo que busca es un color amarillo, busca una pelotita amarilla. Entonces, si lo invertimos y el fondo tiene cosas amarillas, pues se va a volver loco. El detector de punteros se va a volver loco. Pero esto os pasa, por ejemplo, el hombre del tiempo, si te fijas, nunca va de verde. O nunca va del mismo color que la persona que... O sea, nunca va del mismo color que lo que se vea en el fondo. Porque al final lo que hace el croma es busca un color y lo cambia por una imagen, ¿vale? Por la imagen que tenga. Entonces, si tienes cosas... De hecho, se veía en el vídeo que a veces las bandas de identificación que llevábamos, como eran azules, también pues se veía un poquito del fondo aquí, o si se ponía el que fuera del mismo color que el fondo, pues igual se veía tal. Entonces la iluminación, por ejemplo, también es muy importante para estas cosas y tal. Y entonces al final todo eso se grababa y además se enviaba de vuelta al vídeo para que ya vieras el que estuviera con la demo, pues viera los efectos que se estaba teniendo.